a leer desde el 11, dice persecuciones, padecimientos, bueno, en el 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Esto está hablando el apóstol Pablo, se lo está diciendo a Timoteo, nos lo está diciendo a nosotros también, de cómo él enumera todas las cosas que le pasaron precisamente por amar a Dios, por vivir diferente, por hacer la voluntad de Dios, etcétera. Nos vamos a enfrentar a muchas situaciones y es lo que vamos a ver en esta mañana. Y dice que él vivió persecuciones, padecimientos y muchas cosas que él sufrió y padeció, pero le estaba instruyendo, no es porque fuera negativo, ¿no? Muchos ahora hay cristianos o hay enseñanzas que dicen que si tú sufres es porque estás en pecado o estás mal, que todo te tiene que salir bien, todo está bien, etcétera. Yo veo que el apóstol Pablo, por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, o sea, tú dile a la gente, mira, estás bien, llévatela tranquilo, Dios te ama, no importa cómo seas, no importa que estés en pecado, lo que sea, no importa, o sea, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar, Él te ama con amor eterno y no importa en la condición en la que tú te encuentres ni el estilo de vida que tú tengas, Dios te ama y nunca te va a abandonar. Se oye bonito, ¿no? Y ahorita hay mucha influencia tanto en las iglesias cristianas como en el mundo del empoderamiento de la mujer, de que seamos emprendedores, exitosos, victoriosos, etcétera, ¿no? Por eso tienen tanto éxito que el club de los optimistas y todo ese tipo de situaciones. Pero ¿sabes una cosa? Una realidad es que, por ejemplo, a Jesús precisamente por eso lo persiguieron, a Jesús por eso lo mataron, porque Jesús hablaba en contra del pensamiento, del sistema de pensamiento del mundo, ¿no? El mundo dice, si te hacen, pues págale con la misma moneda, ojo por ojo, diente por diente, véngate, desquítate, no te dejes, que nadie pisotee tu dignidad, ¿no? Ni nada de eso, y sin embargo Jesús dice que aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo no enmudeció, no abrió su boca, no se defendió, nos enseña que no paguemos mal por mal, y eso para que paguemos bien por mal, para el mundo eso es ser tonto, dejado, es no tener carácter, etcétera. Pero les digo, o sea, ahorita lo que está muy de moda son los discursos en donde quiera y en las iglesias de cuestiones motivacionales. Y eso cómo afecta el corazón del creyente, de la vida del creyente, porque si tú le enseñas la verdad a medias, porque es una verdad que Dios nos libra, que nos bendice, que nos prospera, es una verdad, pero si no hablas de todo lo que es una realidad que tú vas a enfrentar, que fue lo que a mí me pasó, a mí me enseñaron todo va a estar bien, todo esto, lo otro, ¿verdad? Y cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron situaciones difíciles que son parte de la vida, mientras tú y yo estemos viviendo en un mundo caído, en este cuerpo de pecado, vamos a estar enfrentando dificultades y situaciones. El apóstol Pablo era un hombre santo, un hombre dedicado, apasionado por Dios, era un hombre que guardaba la palabra, que fue convertido después de ese encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Y fue algo impactante, radical en su vida. Y aún siendo un hombre de fe, creyendo la palabra y todo,
él tuvo que enfrentar situaciones. Él estaba aconsejando a Timoteo, formándolo, forjándolo, como si fuera un hijo. Lo estaba preparando, estaba formando un carácter para que pudiera estar dispuesto a padecer, a sufrir, pero también le dio consejos acerca de cómo enfrentar esta situación. Es muy importante que nosotros también, dice, instruya al niño en su camino, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que hablar con verdad en nuestros hijos es prepararlos, porque va a haber momentos apacibles, va a haber buenos momentos, va a haber momentos de gozo, pero también es una realidad que van a enfrentar momentos de dificultad, momentos de problemas, de situaciones, y que ellos tienen que estar preparados para saber cómo enfrentar esos tiempos difíciles, porque es una realidad y no es que tú seas negativo. En algunas iglesias dicen, ya estás maldiciendo, ¿no? Estás profiriendo maldición con tu boca, ¿no? No, el apóstol Pablo aquí lo vemos que es bíblico. Él está hablando acerca de todo lo que enfrentó, no como queja, no como lamento. Le está diciendo, motivando, animando, que así como él padeció y pasó situaciones y todo esto, dice, sí sufrí persecuciones y muchas cosas me sobrevinieron cuando yo estaba en Antioquía. Persecuciones, porque es una realidad. Por eso les digo, o sea, si tú quieres vivir de acuerdo al estándar de Dios, te van a criticar, se van a burlar, te van a rechazar, hasta los mismos cristianos van, ay, si te sientes 3 veces santa, ¿no? Farisea, legalista, ¿no? Son muy drásticos, etcétera. Y va a haber persecución. Él lo tenía, conspiraban, lo atacaban, etcétera, pero él le anima a Timoteo que a pesar de que pase por todas esas situaciones, no pierda y guarde algo perfectamente en su corazón, que Dios va a estar con él, porque dice que estuvo en persecuciones, que ha sufrido y todo, pero dice, pero de todas me ha librado el Señor. En eso está nuestra confianza. Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Por eso es importante conocer la Escritura, para que cuando tú y yo estemos enfrentando situaciones críticas y difíciles, nuestro ánimo no decaiga. Y tú digas, no sé, no entiendo tal vez lo que está pasando, Dios lo está permitiendo, pero yo sé que tiene un plan y un propósito eterno. Y yo creo que de todo esto Dios me va a librar y va a sacar algo precioso, algo hermoso en mi vida. Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal hacia nosotros para darnos el fin que esperamos, ¿no? Eso lo dice la Escritura en Jeremías. Entonces, Él está forjando un carácter, una enseñanza, es el propósito, y le dice pues que si quiere vivir piadosamente y toda una realidad, ¿qué va a hacer? Que va a recibir persecución. Mucha gente por eso tiene miedo de externar su fe, ¿no? De dar testimonio, pero le está infundiendo ese valor, y hoy Dios te habla a ti y a mí que no tengamos ningún temor. Yo ahorita, mientras estaba meditando en el estudio, yo le daba gracias a Dios por las personas que me hablaron de Jesús. Y eran personas que tenían poco conocimiento de la palabra porque eran nuevos creyentes o creyentes que no leían mucho. Y yo, aunque no era cristiana, pues yo me sentía buena porque leía la Escritura. Mi mamá tenía esa costumbre. Pero aunque yo la leía y aunque conocía ciertas cosas de la Escritura, no había dado vida a mi vida porque mi espíritu estaba muerto, ¿verdad? Yo necesitaba nacer de nuevo, necesitaba un encuentro personal con Jesucristo, pero me sentía buena. Entonces yo te animo a que no tengas temor de abrir tu boca, o sea, prepárate, ora, lee la palabra, memorízala, pero lo más importante, no confíes en el conocimiento. Confía y entrégate
en las manos de Dios, porque su Espíritu Santo te utilizará. Dice que le dijo a Moisés: abre tu boca y yo la llenaré. No tengas temor de que te vayan a rechazar o algo. Imagínense si las personas que me hablaron a mí hubieran dicho: ay, no, es que no sé qué decirle, o no sé cómo compartirle o algo, ¿no? Y fue una bendición a mi vida que ellos dieran ese paso de fe, y que a pesar de que yo fui una persona difícil en ese momento, porque yo les decía: no, yo sí conozco y esto, y hasta les decía y les citaba cosas de la escritura y todo, pero estaba muerta en mis delitos y pecados. Y yo alabo a Dios porque envió a esas personas a hablar a mi vida, y ahora estoy delante de él. Entonces él está impulsando a Timoteo a que él sirva a Dios, hable, predique su palabra y demás, pero que esté preparado cuando vengan esos tiempos difíciles, y que sepa, de alguna manera indirecta estaba diciendo: pues así como Dios me libró, también te librará de todas las cosas. El Señor nos librará, aún de la misma muerte, ya sea porque te preserve la vida o te lleve a su presencia. Pero de todas maneras, cual sea la forma que Dios resuelva esa situación, será para nuestro bien, y es bendición, porque dice el mismo apóstol Pablo, decía: para mí el vivir es Cristo. ¿Sabe qué convicción? Para mí el vivir es Cristo, o sea, mi vida es cristocéntrica. Cristo es lo que le da sentido. Lo que le da sentido a mi vida es hablarle a las personas que tienen necesidad, que están sufriendo, presentarles a Cristo, que puedan tener vida eterna, el perdón de sus pecados, que puedan tener una vida con propósito, con esperanza. Esa era su vida, era lo que le daba un sentido a su vida, y por eso dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él decía: yo, o sea, como en una alegoría, ¿no? O sea, él ya se quería ir con Dios, pero como si le dieran a escoger, dice: yo preferiría irme con el Señor, pero por causa de los que no le conocen o de los que no han creído, yo me quedo aquí, ¿verdad? Pero él tenía una seguridad de que era lo más extraordinario, hermoso y precioso estar en el cielo gozando de la presencia y poder ver cara a cara al Señor. Entonces, qué hermosa enseñanza le está dando el apóstol Pablo aquí a Timoteo. Y vamos también a ver en Juan 15, versículo 18. Al 21 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Vemos, a mí me impacta ahora que traemos la camioneta grande misionera. Todavía se alcanza a ver que dice iglesia y algunas cosas y todo, nada más por el hecho de que ven que somos de una iglesia cristiana y todo. Veo cómo hay enojo y es también como persecución. Ahorita veníamos y uno se nos cerró horrible, pero sin motivo alguno. Veníamos nosotros en nuestro carril normal y se nos clavó horriblísimo. Ya Ulises maniobró para no pegarle de cómo, o sea, se cerró pero mal. O sea, ni siquiera guardando la distancia a propósito, ¿no? Y la gente nada más por ver que eres cristiano se enardece, se altera, y todo sin que te conozcan y sin saber absolutamente nada. Pero vemos que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿no? Y vemos que hasta los mismos cristianos se van a levantar y te van a perseguir, mintiendo y diciendo toda clase de males, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros estemos conscientes de lo que dice aquí
nuestro Señor Jesucristo. Dice, si el mundo te aborrece, quiero que sepas que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueras del mundo, el mundo te amaría. ¿Por qué? Porque de lo suyo habla. Hoy vamos a ver un personaje, adelantándome un poco, acerca de la vida de José. Y Dios me guió porque yo le preguntaba y oraba y decía un ejemplo de persecución, y me vino a la mente, me reveló la vida de José. Y José fue perseguido porque era un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre que amaba a Dios. Y primero fue perseguido por sus hermanos, porque seguramente José no lo dice ahí, pero se entiende que para que él haya podido soportar todo lo que soportó, es porque él tenía un buen conocimiento de Dios. No perdió el objetivo ni la perspectiva, porque tenía un conocimiento de Dios. Cuando no conocemos a Dios, le adjudicamos que es injusto, que nos ha abandonado, que es malo. Yo, siendo cristiana en tiempos muy críticos, hace más de 30 años, obviamente no tenía la relación ni el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y es lo que tendemos a decir, ¿no? O sea, a otros oyes, a mí no. A otros bendices, a mí no. A otros amas más que a mí, o a mí no. Me has dejado, me has abandonado, etc. Y perdemos la visión y nos enfocamos en las circunstancias. José, seguramente él tenía una visión completamente diferente de quién era Dios, porque dice que él al final les dice a sus hermanos, ustedes tranquilos, no se preocupen, ustedes no me enviaron aquí. Y a veces, aún conociendo y siendo cristianos, le adjudican, no, pues es que tú me hiciste, tú esto, tú lo otro, ¿no? Y sin embargo, él no les reclama a sus hermanos. Él tenía la visión y la perspectiva correcta desde la perspectiva de Dios. Y se dio cuenta que todavía tenía un plan y un propósito eterno para preservar la vida de mucho pueblo. Y que Dios lo había enviado ahí y que utilizó las circunstancias o la injusticia, la vileza de sus hermanos para que se cumpliera el propósito de Dios. Entonces es muy importante que tú también ministres y enseñes a tus hijos este tipo de situaciones, pero primero necesitamos nosotros aprender y vivir, porque nuestra enseñanza o nuestras palabras tienen que ir de acuerdo a lo que nosotros creemos, para poder ser de bendición a ellos y forjar ese carácter, esas situaciones que lo hace Dios a través de su Espíritu Santo en el corazón de ellos, y puedan estar preparados y firmes. Por eso en Efesios dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder resistir y estar firmes contra las acechanzas del enemigo, ¿no? Entonces, prosiguiendo a lo que está diciendo aquí, sí, o sea que si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, ¿no? Ahorita hay muchas controversias. No voy a hablar de un personaje que ahorita lo están despedazando en las redes porque hizo un comentario que está distorsionado, que supuestamente habló que machista y que en contra de las mujeres, pero está completamente distorsionado. Su propósito, si lo oyes bien, está impulsando y alentando a que nosotras honremos el liderazgo y respetemos el liderazgo de nuestros esposos. Y dice que las mujeres están para amarlas, para protegerlas, etcétera. Entonces yo no veo en dónde está, pero ¿qué pasa? Lo odian. Ya lo multaron, ya hicieron un montón de cosas. Ajá.
y que si vuelve a hacer alguna declaración, lo van a cesar y lo van a sacar. Hasta está preocupada una marca deportiva que porque les va a perjudicar por las de, como si hubiera dicho una maldad, pero sin embargo, hay gente que dice disparates, incoherencias, cosas grotescas, vulgares y demás, ¿no? Y los alaban y los adoran. Artistas que cantan cosas grotescas y ahorita son los más importantes a nivel mundial. Y los aman. ¿Por qué? Porque hablan de lo suyo. Pero si tú hablas con alguien y le dices algo contrario a lo que le gusta, eres una persona aborrecible, detestable, perversa. Es mensaje de odio, pero todo lo que dice la gente y todo lo que hace, eso no es odio. Ahorita están a él que lo odian y lo aborrecen por decir algo que yo no le veo la incoherencia ni la maldad, ni como si hubiera degradado, pero les digo, hay hombres que cantan canciones terribles, y no voy a decir nombres para no hacerles publicidad, que degradan y denigran a la mujer, y ahí están aplaudiendo, ¡bravo, wow! ¡Sí! Y pagan millonadas por ir a unos conciertos en donde se hablan un montón de cosas tremendas. Por eso decía el Señor Jesucristo que si fueras del mundo, el mundo te amaría, porque ama lo suyo. O sea, si tú hablas y vives de acuerdo a eso. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, hasta dentro del cristianismo. Si tú quieres vivir una vida santa, piadosa, dicen que eres exagerada, que estás mal, pero dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios, y que Dios es 3 veces santo, es el único atributo que es elevado a la tercera potencia. Y dice aquí, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. O sea, Dios nos sacó de las tinieblas. La gente no se siente en tinieblas. Nos sacó para trasladarnos a su luz admirable. Entonces Él nos eligió. O sea, qué hermoso, ¿no? Que nos eligió para sacarnos de ese mundo. Y dice, por eso el mundo, ¿qué? Te aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero si en donde hablan de puras cosas, mensajes motivacionales y todo ese tipo de cosas, el Señor Jesucristo lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Dice, a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra. Si tú realmente guardas su palabra, o sea, que no sea por ser religioso, ¿sí? Porque a veces por imprudentes, por mentirosos, hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado. Y entonces nos persiguen en la isla. Cuando estábamos en Islas Marías, pues es una cárcel, ahí no tienes privacidad. Ahí todo se oye, hasta las llamadas telefónicas, era por medio de operadoras, todo el mundo oyendo las llamadas, todo. Y ahí oyendo, pues saben el sistema de pensamiento que tienes, o sea, todo ahí nadie le podía jugar. Si decías que eras cristiano, querían ver realmente que lo fueras, y si no, había algunos que no eran genuinos y les gritaban, los publicaban, les decían, ¡hey, ahí va el hermano diablo! Y les gritaban, hermano diablo, y así lo ridiculizaban, ¿no? Y a los cristianos a veces también se burlaban, pero cuando veían que realmente se mantenían y que sus frutos, por eso dice que
¿por qué los conoceremos a los cristianos o al creyente? Dice, por sus frutos los conoceréis. Y cuando un cristiano se mantenía firme y que realmente vivía piadosamente, y toda esa burla se convertía en respeto, en admiración. Y después Dios los utilizaba para que otros pudieran ser salvos y venir al conocimiento de Cristo. Entonces, aquí dice en la Escritura, vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra. Si tú guardas la palabra de Dios, te van a perseguir, les vas a caer mal. Dice también, guardarán la vuestra. Vamos rápidamente, como les digo, Jesús advierte a sus discípulos y a nosotros ahora que somos discípulos, seguidores de Cristo, que el mundo te va a odiar y que te va a perseguir, al igual que lo persiguieron y lo odiaron a él. Entonces, en vez de deprimirnos, dice que nos gocemos. Aunque en nuestra carne, en nuestras emociones, de repente nos sentimos mal cuando te rechazan, cuando hablan mal, pero si tú y yo nos llenamos y alimentamos el Espíritu y tenemos esa llenura del Espíritu Santo, Él va a producir en nosotros lo que humanamente sería imposible. Humanamente es imposible gozarnos en medio de la persecución, pero Dios de una manera sobrenatural a través de su Espíritu puede producir en nosotros ese gozo. Y de decir, pues si tú padeciste por mí, Cristo, yo por qué no voy a estar dispuesta a padecer por ti, ¿no? Si tú diste tu vida, se burlaron, te escupieron y todo para salvarme, lo menos que yo puedo hacer es corresponder a ese amor, soportando cualquier situación que pueda venir a mi vida. Entonces, si nosotros queremos vivir piadosamente, es como una virtud, es excelencia moral de buenas obras, va a generar esa oposición, esa envidia en otros. Y esto puede deberse a que esa virtud o esas buenas obras, implícitamente ellos lo sienten como una crítica, pero nosotros no estamos criticando ni juzgando. Pero simplemente a Jesús con su sola presencia del Espíritu Santo incomodaba a la gente que estaba mal, aún sin decir absolutamente nada. Su sola presencia era un impacto espiritual tremendo en la vida de la gente. Entonces implícitamente ellos lo traducen como si fuera una crítica a sus obras, a sus acciones, a la maldad, etcétera, ¿no? Pero nunca se nos debe de olvidar que nosotros estábamos corriendo en la misma dirección y en la misma corriente, ¿verdad? Y también no sentirnos más que los demás por el hecho de que Dios nos ha rescatado, no sentirte más espiritual o mejor, sino que estamos en la misma condición de que somos pecadores, pero redimidos por medio de su gracia. Dios no vio nada excelente ni mejor en ti que en los demás, porque dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos en la misma condición. Entonces tengamos cuidado de no quererle dar como lecciones de moral a la, no hagas esto, eso es pecado, o esto o lo otro. Mejor prediquémosles el amor de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Porque si nosotros le decimos a la gente eso no le agrada a Dios, eso está mal y todo eso es algo, sería como poner cargas en la vida de la gente que no puede ni quiere hacer. Necesitan primero nacer de nuevo y el Espíritu Santo es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese deseo, ese anhelo por un cambio, por una transformación en nuestra mujer o en nuestro hombre interior, porque no se trata de obras externas. Si me explico, hay iglesias que no hagas esto, no hagas lo otro, y nos fijamos muchas veces como los fariseos que por fuera, Cristo les dice, por fuera ustedes son sepulcros blanqueados, pero por dentro
están llenos de huesos, muertos, están muertos, ¿no? O sea, la vida de Dios no te hace ser religioso, ni espantado, ¿no? De que, ¡ay! ¿Cómo hiciste esto, aquello? No, o sea, nos hace poder ver nuestra condición, no olvidar de dónde Dios nos sacó para poder ser un canal de misericordia, de bendición y de salvación para aquel que lo necesita. Nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó y nunca nos sintamos más espirituales que los demás, porque si aunque tengamos fe, es algo que ha producido Dios, no es nuestra. ¿Sí me explico? Hay gente que dice, es que yo tengo una gran fe, ¿no? Dios la ha producido. Y el autor y consumador de la fe es Dios, es Cristo. Entonces, estábamos viendo que precisamente por eso la gente se siente como aludida o mal con situaciones, ¿no? Entonces la Biblia enseña que los justos y los que viven según la voluntad de Dios pueden enfrentar precisamente esa persecución y esa oposición en nuestras vidas. Y vamos, acompáñenme en sus Biblias al libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 8. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces, Dios habla en su palabra muchas cosas porque Él quiere hacer una transformación. Pero les digo, ahorita la moda en las iglesias es tú eres exitoso, triunfador, esto, lo otro. Y para ser exitosa o exitoso, triunfador y bendecido, necesitamos convertirnos en personas sabias. Ahorita en la reunión de mujeres estoy dando una serie de conferencias acerca de la sabiduría. Es tan importante, aquí dice, ¿por qué? Porque si tú eres sabio, vas a ser una persona humilde y vas a aceptar la corrección, vas a aceptar la enseñanza y el consejo de Dios. Y eso te va a llevar a un crecimiento espiritual, a ser mejor persona, más santo, más empático, más con deseos de ser más obediente, ¿no? De estar sumiso ante la autoridad de Dios. Pero ahorita lo que vemos en las iglesias es que se está metiendo o están permitiendo que se meta el mundo y la iglesia es más como el mundo y la iglesia no está impactando a ese mundo que está caído, sino que la iglesia está adoptando las modas y todas las situaciones que estamos nosotros viendo reflejadas en el mundo. Entonces aquí dice que el que corrige al escarnecedor, en el 7 dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, que es lo que estaba pasando con el caso que les comenté, ¿no? Dijo algo bueno, ya se le echó todo el mundo encima. Y el que reprende al impío se atrae mancha. Pero la primer cita que nosotros leímos en Proverbios 9:8 habla acerca de que no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. O sea, el sabio es alguien que está dispuesto ¿a qué? A escuchar. El sabio está dispuesto a aprender. El sabio está dispuesto a ceder ante cualquier situación, mientras que el escarnecedor se burla, se mofa y rechaza la corrección.
Y la corrección es muy importante. Muchas veces nosotros no la aceptamos ni queremos que nadie nos corrija, pero ¿saben qué? Es un aspecto sumamente importante tanto en nuestra vida como en la vida de nuestros hijos. Ahorita la corriente de este mundo dice: déjalos que hagan lo que quieran, darles libertad. O sea, creen que eso es libertad, ¿no? No instruyéndolos, no poniendo límites, no nada, no instruyéndoles en la palabra. Ya cuando estén grandes, pues que ellos decidan lo que quieran ser, pero Dios dice: instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará. Puede que haya algunas desviaciones, tentaciones a lo largo de toda su vida y su trayectoria, pero la promesa es que si han sido instruidos en el camino de Dios, Dios los regresará, como el hijo pródigo, ¿no? Entonces, Dios utiliza la corrección con el propósito de que crezcamos, mejoremos como personas y seamos bendecidos. Y la humildad es muy importante. No podemos ser sabios ni aceptar la corrección si no hay humildad, porque ahora en las generaciones, tú que me dices, tú que te metes, etcétera, ¿no? O sea, ahorita hay mucha rebeldía en el corazón de todas las edades, principalmente en los jóvenes, porque están insatisfechos, porque vienen de familias rotas, de padres que a lo mejor no han sido ejemplo, de que han sido lastimados, heridos, rechazados, etcétera. Pero hoy estamos a tiempo para redirigir y corregir el rumbo y poder regresar a los pies de Cristo en las áreas o en las cosas. Y ese es el propósito de la corrección, que Dios quiere integrar, quiere restaurar familias, quiere liberar a la vida del ser humano con pecados y con cosas que te están oprimiendo, atando, dañando la mente y el corazón, ¿no? Entonces es muy importante recibir la corrección y aprender de ella y poder admitir, o sea, lo más importante es admitir nuestros errores y aprender de ellos, ¿no? O sea, como yo les decía, el escarnecedor, o sea, se burla, ridiculiza a alguien de manera despectiva y lo ve con desprecio, con situaciones, ¿no? Con palabras ofensivas, etcétera. Y esto lo hicieron con Jesucristo. Y vamos acompáñenme por favor a Isaías 53:3. Aquí que vemos que fue que Él, por hacer la voluntad del Padre y por venir a rescatarnos, fue despreciado. Entonces, si te desprecian, tú no te achicopales, ¿no? Tú no te desanimes. Y pues lo hicieron con mi Señor, pues no sé, ¿no? Él lo soportó. Oremos y digamos: Señor, ayúdame a soportar, ayúdame a ser humilde y aceptar lo que estoy recibiendo, ¿no? Desechado, dice que fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, agarró y tuvo experiencia en ser quebrantado en todo sentido. Y dice: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, si tú vives situaciones similares, pon los ojos en Jesús. Por eso dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Que por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio y fue a la cruz. O sea, él no tomó en cuenta tanto esto, las críticas, las murmuraciones, el desprecio, el rechazo, todo ese tipo de situaciones en la vida. También con tus hijos, si tú en algún momento no has sido ejemplo, pues arrepiéntete, pídele perdón a Dios, pero que eso no te avergüence, ¿sí me explico? Porque luego hay padres que ya cambiaron de estilo de vida, Dios ya los restauró, los perdonó y no se sienten con la autoridad de decirle algo a sus hijos, porque dicen: y pues tú lo que hiciste. Pero si tú sigues en lo mismo,
Entonces sí tienen razón en no querer escucharte. Porque mucha gente no quiere escuchar de Cristo porque siguen tomando, porque siguen mintiendo, siguen defraudando, siguen haciendo cosas indebidas, entonces carece de autoridad y de veracidad nuestra palabra. Pero si nuestro espíritu y nuestro corazón está alineado al de Cristo y estamos viviendo piadosamente, entonces tú le puedes decir a tu hijo: tienes razón, mi hijo. Yo era un borracho, yo era una adúltera, yo era esto. Pero ¿sabes qué? Cristo tocó mi corazón y me transformó. Y porque sé lo que se sufre, lo que se padece y las consecuencias de la desobediencia y de la rebelión, y porque te amo, por eso quiero aconsejarte, instruirte, así como lo hacía Salomón. O sea, el libro de Proverbios es un libro de sabiduría, te aconsejo que lo medites y todo. Y él está hablando, Salomón, a su hijo, y lo está aconsejando y preparando porque él lo está educando a futuro. Él está viendo que él va a ser rey, ¿sí? Y en todas las instrucciones, consejos y todo maravilloso, fue algo que produjo un hijo con un corazón conforme al de Dios. Entonces es importante que nosotros aún le digamos sí, o sea, precisamente por eso. Y que no te achiques y que tú te sientas respaldada o respaldado por la autoridad de Dios, que Dios te ha delegado en ese hogar como cabeza de familia, como cabeza. Y qué maravilloso, el mundo desvirtúa que el hombre sea cabeza. Y el hombre está siendo humillado y denigrado, ¿no? Está el mundo fomentando la pérdida de la masculinidad, ¿no? Diciendo que necesita verse como más frágil, más todo como perder la masculinidad, porque si no, eso es ser machista, ¿no? Y ahora, antes los hombres eran con seguridad, con autoridad y todo, estaban mal en algunos aspectos, porque pues cualquier hombre fuera de la instrucción de Dios, pues se puede ir a los extremos y cometer errores, ¿no? Pero qué hermoso que la Biblia dice que es cabeza de la familia, del hogar. ¿Y sabes qué es ser cabeza? Significa fuente de vida o río que nace.